estimado público, nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. Somos el grupo número 2 y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar nuestro cortometraje, que está basado en el cuento La Liberación, con el ilustre poeta y escritor César Vallejo. Este cuento está basado en hechos reales, de un hombre que es condenado injustamente a prisión. Él es amenazado y es presa del miedo de poder perder la vida. Y todo esto ha creado una paranoia incontrolable en él mismo. Pero con tantas tragedias, él conoce a una persona muy amable, a una persona solidaria y leal, que le acompaña en todo momento. Tras tantos años, le conceden el indulto de poder salir de prisión. Este cuento nos da un gran mensaje sobre la amistad, la solidaridad y la resiliencia. Les voy a presentar a los integrantes del equipo. Cama, Duque, Ariana, Victoria. Camacita, Carpio, Gus, Joshua. Calderón, Hidalgo, Eri, Daniel. Castro, Álvarez, Iván. Chunga, Aguilar, Camilla, Abigail. Emily, Carvajal, Chávez, Cristina. Bazán, Mejía, Adrián, Michelle. Cubas, Canasca, Paola, Lucia. Cotrina, Solsol, José David. La infancia de Vallejo. El 16 de marzo de 1892 nació el poeta César Vallejo. El autor principal, Vallejo, se puede contrastar mucha información acerca de su infancia, sacando datos más relevantes como pasó a ser un niño indígena a un reconocido poeta y escritor. Por lo consiguiente, César Vallejo no tuvo una infancia perfecta, pasó por muchas experiencias que lo golpearon muy fuerte en la vida. El asunto analiza que la infancia de Vallejo y diferentes tipos de percepción que asemejan a su poesía. Como autor principal en tales épocas muy difíciles para él, la idea principal es brindarnos la estructura de cómo César Vallejo se inspiraba en sus poemas y obras literarias, tanto que nos dio a entender que detrás de él había un niño que tuvo mucho difícil. Hoy les hablaré sobre el deceso de César Vallejo. César Vallejo falleció durante la mañana del viernes 15 de abril de 1938 en París, en la clínica de Boulevard Arango, y le ingresó 3 semanas antes de su muerte. Fue ingresado en estado de salud delicado. Fue atendido por un grupo de médicos liderado por el doctor Leguiere. Después de distintos análisis y suposiciones, no se logró confirmar la causa de la muerte. Se establece que se murió conforme determina la profecía del mismo Vallejo, que predijo. Una hipótesis de la muerte de Vallejo por parte de un médico y amante de teoría sostuvo que el literario falleció debido a una intoxicación crónica de solomía, lo cual empeoró su estado de salud. Bueno, el cuento La Liberación narra la historia de un hombre inocente que fue encarcelado. El prisionero experimenta pánico, profunda desesperación y un fuerte deseo de escapar de su confinamiento. A lo largo de la narración, el protagonista reflexiona sobre su situación, los injustos motivos por su encarcelamiento y su anhelo por la libertad. La narrativa muestra que a pesar de todo lo que afronta el protagonista, tiene al lado a un amigo que le brinda su apoyo incondicional. Está entre sus pensamientos y emociones, revelando una lucha interna y un sentimiento de desesperanza creciente. Finalmente, el prisionero experimenta una especie de intoxicación, el cual le provoca demasiado malestar, sin imaginarse que luego de aquel espantante suceso, por fin conseguiría el indulto y su tan anhelada liberación. Al ir a recoger unas pruebas de imprenta, me encontré a Solís, jefe de la imprenta. Era un joven inteligente y muy cortés. De todos los presos que están aquí, al menos la tercera parte son inocentes y los demás son como los jueces. De pronto ingresa y se me acerca un obrero muy emocionado. Señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Soy Lozano. Estuvimos en la cárcel de Trujillo juntos, pero me enteré que lo absorbieron y me alegro mucho por usted.
Me quedé pensativo. ¿Será cierto? Entonces recordé que lo conocía. Pobre hombre fue condenado a 9 años por participar en un homicidio. ¿Usted también los había sufrido? Sí, amigo mío. Yo me voy despidiendo. Un placer. Ya. Usted estuvo en la cárcel de Trujillo. De seguro debe conocer a Jesús Palomino. Él estuvo ahí 12 años preso. Vallejo pensativo trata de recordar, pero Solís Este continúa. hombre era inocente. Estuvo ahí por la defensa de la justicia. Bueno, ahora lo contará la historia de Jesús Palomino. ¿Cómo terminó Palomino en la cárcel? Esperaba ansioso y perturbado Palomino. Aquel contacto misterioso tardaba en llegar. Claro, con aquella idea. ¿Y cómo va el negocio de que estamos invirtiendo? ¿Cómo digas tú? Wow, yo tengo todo el dinero para sacar a mi familia de esta pantalla bien. Y fueron palabras tuyas de confiar en aquel amigo tuyo para buscar mi dinero. Un momento. Me dijiste que también estaba en el judicial, pero te veo muy calmado. Ey, cálmate, por favor, hablemos. Eso no está bien. Debí decirle a mi familia lo que iba a hacer con ese dinero. Pero tú lo dices como si no fuera de gran magnitud. Te dije que te calmaras. Ese tipo también me traicionó. Se adelantó con todo el dinero. El hombre saca un arma que estuvo todo el tiempo escondido en la cintura y apunta directamente a Palomino. ¿Qué falacia más grande es esta? Ustedes miren a favor. Ambos empiezan a forcejear y de pronto se escuchó un ensordecedor sonido. Palomino, abrumado, fija la mirada atónito a aquel hombre que yace tendido en el piso. El juicio de Palomino. Llevaban ya tantas audiencias entre pruebas y testimonios de testigos que alegan saber a ciencia cierta la causa de aquel fatídico desenlace. Palomino, con el rostro desencajado, la mirada melancólica, espera su sentencia. No logra distinguir la fantasía de la realidad. ¡Asesino! Señor juez, no puede dejar esto impune. Castigue a ese asesino. Orden en la corte, por favor. Esta es una hábil calumnia. Mi esposo es inocente. Orden en la corte, señora. Si sigue con esta intromisión, me veré obligada a cortar esta audiencia y le sacaré del sala. Palomino es encontrado culpable y condenado a 15 años de cárcel según decisión del juez basándose en las supuestas pruebas. Te vas a podrir en esa cárcel. Me aseguraré de que no salgas nunca. Mejor cuídate, que en una de estas vas a terminar igual que mi esposo. Amor, no te preocupes. Todo va a salir bien. Volveremos a pelear. Yo te voy a esperar. Yo cuidaré a nuestra hija. No te voy a dejar solo. Sabes lo mucho que te amo y somos una familia fuerte. Papá, tú eres mi héroe. Yo te quiero mucho y confío en tu inocencia. No se preocupen por mí. Mi mamá debe ser fuerte. Cuida mucho a nuestra hija y no te separes de ella para nada. Y tú, mi Sophie, haz caso en todo lo que te diga tu madre. Y apóyala, no la hagas renegar. No te olvides. En prisión. Habiendo transcurrido algún tiempo desde que ingresó a esta prisión, todos comentan que está aquí injustamente y también dicen que su cabeza ya tiene precio. Es mejor que te cuiden las espaldas, porque al menor descuido, derechito para el infierno. Cuida dónde andas, cuida lo que comes, que de esta no te salvas. De esta forma recordó la advertencia que le hizo la esposa de aquel hombre que mató. A la mano. ¿Por qué te quitas la voz? No, nada. Ah, señor. No la hice para. Paranoia. Palomino siempre andaba prevenido, cruzaba los pasillos con una actitud perturbada, siempre sentía desconfianza, lucía meditabundo y de vez en cuando echaba una mirada recelosa a su entorno, cual ave nocturna. De pronto ingresa uno de sus compañeros, con un gesto extraño, mirándole fijamente. Esto no era grato para Palomino, quien muy tenso da un brusco paso hacia atrás y en su torpeza derriba algunas herramientas. El preso toma un frasco de vidrio como si fuera a lanzarlo. Palomino lo observa estático. Luego el preso da la vuelta y se va.
¿Qué pusiste? ¿Estás bien? En el taller de la imprenta. Un hombre ingresó, se acercó al tipógrafo y conversaron por extenso tiempo. Al percatarse de esto, Palomino le fijó la mirada muy penetrante, examinándole de pies a cabeza. Era evidente que estaba lívido por el pánico. Ve amigo, ¿quién será ese tipo? ¿Será que lo están sobornando para matarme? O tal vez viene enviado por esa mujer. Vea usted, Palomino. ¿Usted cree que esa señora va a perder el tiempo? Ya pasaron varios años. Olvídese de eso. Creo que ya no puede ser. Solís, en su cama, reflexiona. Todas aquellas palabras que Solís había escuchado del propio Palomino se quedaron retumbando en su mente. No podía conciliar el sueño y no hacía más que pensar en alguna u otra forma para ayudar a proteger a su amigo. Tanta situación que hay de ayudar a Palomino. Si hago esto, no, mejor no. Pero aquello, tampoco. ¿Cómo le haré a mi amigo? Se me ocurren varias ideas, pero no sé cómo hacerlas. Aparte, si yo lo ayudo, mi vida también corre riesgo. En el comedor de la prisión, Solís se encontraba preocupado por Palomino. Durante todo el día no lo había visto y ansiaba encontrarlo para comentarle sus planes de supervivencia y así evitar un fatal desenlace. Amigo, por fin te encuentro. ¿Dónde estabas? Hoy tuve un día bastante pesado. Una pieza de motor se me cayó y no lo puedo encontrar. Pero dime, ¿para qué me buscas? Estoy pensando mucho en lo que me dijiste y he llegado a tomar una decisión. A ver amigo, coméntame, ¿cuál es tu plan? Lo que podemos hacer, cada persona que va entrando, requisarlo, ya sea reo o ya sea uno de los trabajadores. Yo lo haré desde ahora, amigo. Yo te cuidaré, siempre estaré para ayudarte. Parece interesante tu iniciativa, amigo. Desde ahora estaré a tu cuidado y siempre recordarte que te cuides. Hola, gente. El reo saca de su bolsillo un trozo de pan y les ofrece. ¿Quieren esto? Me ha sobrado el de Aleja eso de mí. ¿Acaso quieres envenenarlo? ¡Qué asco! ¿Sabes qué, amigo? Mejor me voy a mi celda a descansar. Ya se me quitó el hambre. Mira lo que ocasionas. Pastor, trágate solo tu galleta. ¿Pero qué tienes? Solamente es un pedazo de pan. Cállate, no jodas. Cuidando de mi amigo. Ante las constantes amenazas, llegué a encontrarme a la expectativa de cualquier traición. Se me había metido el terror de que algo le pasara. Yo le quería mucho y por eso me interesaba mucho su situación. De 2 a 4 veces lo alertaba, revisaba la ropa de todos los que se acercaban. Mi amigo no comía ni bebía, siempre estaba al pendiente y le volvía a recordar que se cuide. Me sentía su guardián y protector. En la imprenta. El sueño que tuve me tenía agobiado. No pude alentarlo en todo el día. Pareciera que mi sueño me hubiera sellado la boca. Mira, acá están los papeles. Gracias. ¿Podrías tener un algo? Ya no te preocupes, te traigo. Acá está mi hijo. Gracias. No sé lo que querías. No, no hay de nada, hermano. Amigo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? No. Amigo, ¿estás bien? ¿Estás bien? En la enfermería. Doctor, dígame cómo está mi amigo. Quiero saber cómo está él. No tiene nada grave, solo presenta una severa debilidad y malestar estomacal, producto de no haberse estado alimentado bien e incluso dejó de hidratarse. Con frecuencia va a estar en observación y después podrá irse. Si quiere puede pasar a ver a su amigo. Muchas gracias, doctor. Ingreso preocupado al área donde se encontraba mi amigo. Amigo. Ya me mataron. Amigo. Al verle, sentí en lo más profundo de mi corazón un fuego devorador. Sus quejas laceraban mi alma. En toda la noche casi no pude dormir. Me pregunto, ¿le habré envenenado? ¿Acaso fue el agua que yo le di de beber? Volviendo al presente. No vaya usted a llorar. ¿No siente frío usted?
¿Y después qué pasó? Nada. De pronto, Solís voltea, levanta la mirada, sonríe con gran emoción. Se le nota un brillo de júbilo y una lágrima se ve en el rostro. Salta de la silla y extendiendo los brazos exclama a viva voz: ¿Palomino? ¿Eres tú? Buenos días, estimado docente, buenos días, compañeros. En esta mañana vamos a entrevistar al magíster en Economía, Roger Mejía Leiva. Profesor, en esta mañana le vamos a entrevistar. Gracias por acceder a nuestra petición. Tenemos 5 preguntas referente a nuestro trabajo, que es el cuento Liberación, con el autor César Vallejo. Bueno, docente, díganos, ¿cuál cree usted que fue la intención de César Vallejo al escribir el cuento Liberación? Estimados amigos, agradecer la oportunidad de la entrevista y compartir una lectura mutua con las enseñanzas de César Vallejo. Considero que lo que él pretendía transmitirnos era mostrar cómo el sistema de injusticia afectaba su integridad, ¿no? En su psicología, en sus miedos, en sus angustias, pero a la vez también nos muestra cómo entre iguales se da la oportunidad de la solidaridad, el cuidado, ¿no? Los presos se cuidan entre ellos, ¿no? Se cuidan y se ayudan. Eso es lo que nos quiere mostrar César Vallejo. ¿Cree usted que nuestro cuento Liberación tiene relevancia o aplicación en la actualidad? Claro que sí. Hace 101 años que se publicó ese cuento, ¿no? Y nos muestra que las injusticias de Perú no son de ahora, sino vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? E incluso podríamos decir que han empeorado, ¿no? Solís decía en el cuento de que tal vez los que deberían estar ahí en la prisión serían 1/3, ¿no? Y hoy día, si eso fue hace 101 años, hoy día sabemos que un alto porcentaje de los que guardan prisión no han sido juzgados. Entonces, las cosas no han cambiado. Continuando con nuestra entrevista, tenemos la siguiente pregunta. Sería, ¿qué elementos, valores importantes cree usted que puede identificar en este cuento? A ver, ahí habría que señalar la justicia como valor legal y valor social. En la sociedad peruana no se cumple, ya que la justicia se aplica según los poderes económicos, sociales y políticos hegemónicos, ¿no? Los que dan las directrices del manejo del país. Y no según quien tenga la razón. O sea, puede un acusado tener la razón, incluso poder tener las evidencias para demostrar su inocencia de una acusación. Finalmente, los grandes poderes determinan quién va a la cárcel y quién no va a la cárcel. El otro valor, como ya lo señalé, es el valor de la solidaridad. La solidaridad entre iguales es una manifestación siempre del ser humano, de tal manera que Vallejo nos muestra que aún podríamos decir que el preso es un ser malo, que se merece un castigo, pero tiene su corazoncito. Lo manifiesta, en este caso, Solís ayudaba a cuidar a Palomino. Claro, o en el caso del mismo Vallejo, que se encuentra con alguien que él lo conocía de la prisión de Trujillo, ¿no? Sí. Donde Vallejo fue acusado, dice, de incendiario, de haber participado en una protesta, ¿no? Sí. Y bueno, a la cárcel, pues sí, no hay quien lo defienda o no hay quien le dé una protección básicamente de carácter político, ¿no? Continuando con nuestra cuarta pregunta, ¿qué mensaje o enseñanza cree usted que nos transmite este cuento? Bueno, que en el caso del Perú, en más de 100 años, las cosas no han cambiado. La justicia y la injusticia se aplican a favor de quien tiene el poder. Enseñanza 1. Enseñanza 2, creo que nuevamente el tema de la solidaridad, ¿no? Entre iguales. Que aún en una persona señalada como culpable, bien o mal, digamos, en el caso de los presos, también tiene su corazón. Y siguiendo con nuestra última pregunta, para terminar ya, ¿recomendaría usted este cuento de Liberación a alguien más? ¿Por qué?
Yo creo que sí. Sí lo recomendaría como lectura porque ayuda a conocer la humanidad de César Vallejo, la realidad carcelaria, la injusticia del sistema y la humanidad que guardan y practican personas aún cuando están encarceladas. Le agradezco mucho, en verdad, por su tiempo y por habernos brindado esta entrevista. Gracias. Claro que sí. Y como fin del cuento, llegamos a la conclusión de que el cuento La Liberación podemos darnos cuenta de muchos aspectos precarios que pasan a estas personas que se encuentran recluidas. No solo afrontan las duras críticas de la sociedad, que los flagela con palabras y hechos, que son más dolorosos aún que su propio crimen, considerando que hay hasta personas inocentes pagan a causa de la injusticia ciega y corrupta. Muchas veces los reclusos son amenazados y hasta incluso muertos dentro de la misma cárcel por mandato de familiares de las víctimas. Pero en este caso, la injusticia se hace la vista gorda y no toma atención. ¿Acaso por estar encerrados dejan de tener el mismo derecho? Por eso los presos forman grupos y se hacen amigos para así mismo poder protegerse entre ellos mismos. A las finales, todos tienen familia que aguardar por su liberación. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar nadie ha podido.